Veremos que tenemos una partícula que se está moviendo según esta trayectoria. Evidentemente, ella tendría en una cierta posición una velocidad que ya hemos aprendido que es tangente a la trayectoria, llamemos v1 a esta velocidad, y en un instante posterior, imaginemos que es la misma partícula pero se encuentra aquí, se encuentra con esta velocidad v1'. He utilizado el símbolo primado para diferenciarla de la posición inicial, pero he mantenido el subíndice 1 para hacer referencia a que es la partícula 1 la que estoy analizando en esa situación. Ahora imagine que tengo esta otra partícula en esa trayectoria que acabo de dibujar, sea una partícula m2 moviéndose con una velocidad v2, y en el instante posterior se va a encontrar acá, estos son vectores, v2', que es una velocidad diferente a la inicial porque es una situación posterior a la primera, pero que está siguiendo una trayectoria que, observe, tanto para el caso de la partícula 1 como para el caso de la partícula 2 no son trayectorias rectilíneas. En el video anterior hablábamos de que una partícula se mueve en línea recta a velocidad constante en tanto no haya perturbaciones que la estén afectando. Mire que en este caso evidentemente hay una variación en la dirección de la velocidad, que posiblemente también puede haber una variación en la magnitud, pero independientemente de eso ya hubo una variación en el vector velocidad, la cual es debida a la existencia de la otra partícula, es decir, m1 y m2 están sintiendo interacciones mutuas. Esas interacciones pues evidentemente van a hacer que para cada una de las partículas no se satisfaga la primera ley de Newton, porque yo no puedo decir que m1 por sí sola está libre, ni que m2 por sí sola está libre. En tanto que si quiero aplicar la primera ley de Newton, pues tendría que tener las partículas libres, de tal manera que su movimiento sea simplemente rectilíneo. Pero lo que yo sí puedo hacer es considerar el sistema global, o sea, el sistema conformado por la partícula m1 y la partícula m2 como si fuera un único sistema. De forma tal que este sistema como un todo tiene una masa, llamémosla m grande, o sea, sistema va a estar conformado por la partícula 1 y la partícula 2. La masa del sistema, denotémosla con m grande por llamarla de alguna manera, pues evidentemente va a ser la masa de la partícula 1 más la masa de la partícula 2. Ahora asuma que aquí el sistema tendría un momentum total. Entonces aquí vamos a aplicar algo que en física llamamos el principio de superposición, en el que yo puedo asumir que el momentum total de la partícula, del sistema global, pues va a corresponder al momentum de la partícula 1 más el momentum de la partícula 2. Pues hay que tener presente que debido a sus movimientos y a la definición de momentum que hicimos en el video anterior, esta partícula 1 va a tener un momentum P1 y la partícula 2 va a tener un momentum P2. Recuerden que P, si hacemos el recorderis de la definición de momentum, simplemente es masa por velocidad, y evidentemente en cada instante cambiaría porque está cambiando la velocidad. Es decir, esta aquí tendría un momentum P1' y aquí tendríamos un momentum P2'. Pero la cuestión es que, por analogía a lo que acabo de decir, en este otro instante tendría entonces que el sistema va a tener un nuevo momentum global que sería P', por lo que entonces, también siguiendo con la idea del principio de superposición, el nuevo momentum va a estar dado por la suma de los momentums en esa situación o en ese instante de tiempo de cada una de las partículas. Observe que si también recordamos el hecho de que la primera ley
o la ley de inercia nos dice que si sobre el sistema no hay interacciones, o sea, si las interacciones son nulas, esto implica entonces que la partícula es libre y que el momentum de la partícula debe ser constante. Para el caso de una partícula, analizamos esto en el video anterior. Ahora, haciendo una generalización a esto, mire que mi sistema, visto como un todo, está libre, porque no estoy asumiendo que hay partículas alrededor de estas dos que interaccionen con ellas. Es decir, mi sistema, conformado por la partícula M1 y M2, se comporta como un sistema libre, que sería el análogo a una partícula libre. Por tanto, si aplicamos la primera ley de Newton, yo puedo decir que para un sistema sobre el que no actúa interacción alguna, el momentum total evidentemente es constante. Es decir, P debe ser constante. Pido disculpas acá arriba, acabo de caer en cuenta que he escrito 0. Lo que nos decía la ley de inercia es que P es constante, ¿no? Para el caso de una sola partícula, y es lo que estoy generalizando para la situación en la que tengo dos o posiblemente más partículas, pero por sencillez estoy utilizando dos. Bien, entonces tengamos presente que si esto es así, miremos que por un lado tengo que el momentum aquí es P1 más P2 y un instante después el momentum es P1' más P2'. Como los dos momentum deben ser iguales porque es constante el momento total, yo tengo entonces que el momentum inicial, que es P1 más P2, debe ser igual al momentum final, que es P1' más P2'. Recuerda entonces que aquí tengo el antes y el después. Vamos a jugar un poquito algebraicamente con esta expresión. Mire que yo puedo pasar P1' al lado izquierdo y escribir P1', se pasaría negativo, ¿no? Y P1 menos P1', y P2 pasémoslo al otro lado, quedaría P2' menos P2. Aquí también entonces puedo jugar, y ya voy a explicar por qué, con el lado izquierdo, haciendo una inversión en el orden en el que aparecen los dos términos, es decir, voy a escribir primero P1', luego P1, pero como hice un cambio en el orden, los invertí, debo poner un signo menos antepuesto a ese paréntesis que ustedes están viendo, y acá sería P2' menos P2. Observe que esto es porque yo quiero que tanto del lado izquierdo como el lado derecho me quede la forma de un momentum final menos un momentum inicial. Acá también, momentum final menos momentum inicial. Y cuando tenemos una diferencia de una cantidad, recuerden que hacíamos uso de la letra griega delta para denotar esa diferencia, y yo puedo decir que menos delta en P1 debe ser igual a delta en P2. Es decir, la voy a reescribir aquí más grande, la variación en el momentum de la segunda partícula es igual y opuesta a la variación en el momentum de la primera partícula. Lo que se ve reflejado junto con el hecho de que el momentum total es constante, en que mientras sobre las partículas, o más bien sobre el sistema, no actúe fuerza externa alguna, el momentum total del sistema va a permanecer constante. Esto es lo que nosotros conocemos como principio de conservación del momentum, que básicamente basado en esta expresión lo podemos escribir como delta P1 más delta P2 igual a 0. Esto, o decir esto, es totalmente análogo, y estamos diciendo que los dos hacen referencia a lo que llamamos el principio de conservación del momento. Para ilustrar este hecho, consideremos lo que comúnmente se llama un péndulo de Newton. El péndulo de Newton consiste, como lo pueden ver en este video, de 5 esferas colgadas
a dos soportes por medio de cuerdas, de manera tal que en el movimiento de este sistema la fuerza gravitacional se ve compensada por la tensión de las cuerdas, haciendo que prácticamente el sistema se comportase como un sistema que no se ve expuesto a fuerzas externas. Obviamente eso es una idealización porque tenemos el aire y el aire va a generar una fricción que, bueno, podemos despreciarlo y no considerarlo para esta situación. La cuestión es que, por lo menos, una vez yo le dé cierta velocidad a una de las esferas, ella en su movimiento adquiere un momentum, el cual, como ese momentum debe conservarse, porque pues a priori estoy asumiendo que el aire no lo voy a tener presente, debe conservarse, y cuando golpea a la segunda esfera que tenemos aquí, el momentum es transferido a la segunda para que se mantenga constante el momentum total de este sistema, y luego la segunda se lo va a pasar a la tercera a la cuarta a la quinta, y como la quinta no tiene a quien más transferirle el momentum, y ese momentum debe seguir manteniéndose constante, entonces ella va a continuar con el estado de movimiento con el que venía la primera partícula. Miremos. Eso es pues lo que más o menos queremos dar a entender en el sistema que estamos estudiando ahora sobre la conservación del momentum. Por ejemplo, mire, si cojo dos masas, el momentum debe conservarse, quiere decir que del otro lado, para que se mantenga, teniendo presente que posiblemente salen con la misma velocidad, entonces deben ser dos masas las que deben salir. Si lo hago con tres, ahora salen tres masas. Evidentemente es una situación que es relativamente ideal porque no es un sistema que esté expuesto a situaciones en las que no haya fuerzas. Tenemos un campo gravitacional, están las cuerdas, pero ahí se están compensando, pero asimismo si tenemos la fricción con el aire, esa no se está viendo compensada con nada, lo que hace a final de cuentas que el sistema se termine deteniendo. Otro ejemplo interesante que puede pensar para conservación de momentum es el choque entre dos objetos. Cuando dos objetos colisionan, debido a que los dos conforman un solo sistema físico y el momentum permanece constante, si conocemos las condiciones iniciales del movimiento, o sea, por ejemplo, con qué masa y con qué velocidad viene cada uno de los dos sistemas que colisionaron, podemos entonces predecir cuál sería la situación a posteriori del movimiento de esos dos sistemas físicos. El momentum podemos mirar también que se aplica mucho en las artes marciales. Usted puede mirar, por ejemplo, que las personas, por ejemplo los orientales que practican este tipo de arte, ellos suelen ser en un promedio, obviamente sé que no todos, pero en un promedio suelen ser personas de constitución delgada y bajos con respecto pues a otras partes del mundo, pero ellos perfectamente pueden en una situación de lucha, porque pues estamos hablando de artes marciales, equipararse y poder darle pelea a alguien mucho más macizo y mucho más grande. Eso es porque ellos aprenden a manejar su momentum compensando la masa con la velocidad. Es decir, lo que puedan no tener en masa lo compensan con velocidad, de tal manera que pueden controlar su momentum y pueden compensar un momentum grande debido a un oponente o rival con el que puedan estar lidiando en algún momento determinado. Por ejemplo, mire este corto del siguiente video. En este video miramos la confrontación de un norteamericano con un asiático. La velocidad del asiático va a compensar el momentum del americano. Aquí va a haber un encuentro frontal entre el americano con el asiático. Ahí evidentemente por momentum el asiático sale disparado porque el momentum del americano es mucho mayor. Más sin embargo podemos observar cómo el asiático con la velocidad puede compensar el momentum que el otro tiene por masa, de tal manera que la pelea entre los dos se mira que es bastante pareja, y miramos la importancia entonces que se tiene en un confrontamiento de estos, la velocidad de uno respecto al otro. Fue contundente la demostración por medio de ese corto de
la utilización de la velocidad para compensar la masa. Recuerde que estamos hablando desde el momentum. Vieron que el americano pues tenía una enorme masa, pero al moverse no era tan rápido. Él podía tener un momentum determinado que, dependiendo de la velocidad que tenga sumada a su masa tan grande, pues va a generar un momentum apreciable. Pero el asiático, si bien no tenía mucha masa, era muy rápido. Lo que podía hacer en primera instancia, y por lo menos hasta donde vieron ustedes en el video, podía compensar el momentum del otro personaje. Entonces, en un choque de fuerzas, por decirlo de esa manera, aunque no hemos definido fuerzas, ya lo vamos a hacer más adelante, los momentums prácticamente se compensaban y veíamos que hasta donde se ve el corto era una pelea muy pareja. Si usted quiere ver el final, pues busque la película, se la recomiendo. Y en un próximo video vamos a mirar cómo aparece la fuerza a partir de estos conceptos de momentum, de variación de momentum, y particularmente nos preocuparemos por deducir lo que viene siendo la segunda y la tercera ley de Newton. Hasta pronto.